Nunca imaginé que mi despedida del amor de mi vida comenzaría con una bolsa de regalo y una prenda íntima masculina usada. Sí, leíste bien, ese fue el primer golpe. Pero ojalá se hubiera detenido ahí. Lo que descubrí después no solo rompió mi compromiso, destrozó completamente la imagen que tenía de la mujer que juré amar para siempre. ¿Te ha pasado alguna vez que todo parece perfecto hasta que una sola noche lo cambia todo? ¿Que alguien que conoces de memoria de pronto parece un completo extraño? Pues ese fue mi caso, y te prometo que no estás preparado para lo que viene a continuación. Mi nombre es Ryan, tenía 30 años y estaba a punto de casarme con Mia, la mujer con la que compartí 6 años de mi vida. La conocí en una fiesta de cumpleaños. Recuerdo haberla visto al otro lado del salón, riendo con una energía que me atrapó por completo. En cuestión de semanas ya éramos pareja. Un año después vivíamos juntos, y cuando le propuse matrimonio, lloró de emoción. Jamás dudé de su sí. Planeábamos nuestra boda como en los cuentos: flores, música, probar pasteles, elegir entre bar libre o solo cerveza. Todo era perfecto, o eso creía yo. Todo comenzó con algo tan simple como una entrega inesperada. Yo no debería haber estado en casa esa tarde. Mi turno en el trabajo terminó antes de lo habitual y pensé en sorprender a Mia cocinando su plato favorito. Pero la sorpresa fue mía. Al llegar al apartamento, vi una pequeña bolsa de regalo justo en la puerta. Era color fucsia, con una cinta brillante y una etiqueta que decía: «Para la novia más salvaje, te mereciste cada segundo. Con amor, Tacha». Tacha, la mejor amiga de Mia desde la universidad. Siempre la consideré escandalosa, imprudente, una de esas personas que viven de provocar, de llamar la atención. Pero la aguantaba, porque Mia la amaba. Y porque, sinceramente, nunca imaginé lo que esa mujer era capaz de fomentar. Al principio pensé que era solo una de sus bromas exageradas, pero algo en mi pecho se apretó. Una corazonada, una incomodidad. Tomé la bolsa, la llevé a la cocina, la dejé sobre el mostrador y la observé por varios minutos como si fuese una bomba. «No es para tanto», me repetía, pero la duda ya estaba sembrada. La abrí. Me convencí de que no era invasión de privacidad, que estaba ahí a la vista. Lo primero que encontré fue lo típico de una despedida de soltera. Una tiara barata, una banda que decía «Última noche de libertad» y confeti. Mucho confeti. Pero lo que encontré al fondo me dejó sin aire. Una ropa interior masculina, usada. No había duda. No era una broma, no era un accesorio decorativo. Era real. Y entonces lo vi, un pequeño pendrive plateado. Mi pulso se aceleró. En ese momento sentí que estaba a punto de cruzar una línea, pero también sabía que no podía seguir viviendo en la ignorancia. Algo en mi interior ya me gritaba que lo peor aún estaba por venir. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, conecté el pendrive a mi laptop. Solo había un archivo de video, un nombre inocente, casi sarcástico: Noche Mágica MP4. Dudé por un momento. Parte de mí quería cerrar la tapa y fingir que nada estaba ocurriendo. Porque a veces la ignorancia parece más segura que la verdad. Pero ya no había vuelta atrás. El video comenzó con imágenes alegres. Mia, Tacha y otras amigas riendo en un club. Mia llevaba la banda de Última Noche de Libertad, el maquillaje perfecto, la sonrisa de siempre. Pero había algo extraño en su mirada, una energía distinta, una mezcla de euforia y abandono, como si el mundo ya no importara. Mi pecho se encogió. La cámara temblaba entre gritos y risas cuando de pronto Mia apareció bailando sensualmente sobre un escenario, frotándose contra un stripper como si fuera una coreografía practicada. Las amigas aplaudían eufóricas. Me esforcé por tranquilizarme. Es solo una despedida. No es ideal, pero tampoco es el fin del mundo. Pero no estaba preparado para lo que vendría después. La cámara la siguió mientras bajaba del escenario. Mia tomó al stripper de la mano,
lo besó en la mejilla y lo llevó hacia una puerta al fondo. Una sala privada. Pausé el video. Mis manos temblaban. No tiene por qué significar nada. Pensé desesperadamente. Quizás solo hablaron, quizás salió y volvió. Pero la mentira se desmoronaba dentro de mí, lentamente. Porque en el fondo yo ya sabía. Reanudé el video. Y ahí estaba la verdadera pesadilla. Mía, sentada en una especie de lounge privado, rodeada por 3 hombres. Risas, tragos, coqueteo descarado. Uno se acercó, la besó. Ella no lo evitó, lo disfrutó. Después otro, y luego la escena final. Los 3 entrando con ella a una habitación de hotel. La cámara tembló de nuevo. La voz de Tacha se escuchó de fondo celebrando: «Mía, eres una leyenda, la novia del año». En ese momento sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Me quedé mirando la pantalla como si fuese otra persona, paralizado. Era como presenciar la muerte lenta de todo en lo que creía. La confianza, el amor, la promesa. Y lo peor de todo fue notar que no reconocía a la mujer del video. No era Mía la que lloró de emoción cuando le propuse matrimonio. No era la que se acurrucaba en mi pecho viendo comedias tontas. Era otra persona, una completa extraña. Ahí comenzó el verdadero conflicto. ¿Cómo enfrentas a alguien que destruyó tu mundo y sigue sonriendo como si nada? ¿Cómo miras a los ojos a quien te traicionó sin siquiera sospecharlo? Esa noche, Mía llegó a casa como si el universo siguiera intacto. Me saludó con un beso en la mejilla, se quitó los tacones, se tiró en el sofá y empezó a hablar, emocionada, sobre las ideas de decoración que Tacha había propuesto para la boda. Yo la miraba, pero ya no la veía. Las imágenes del video se repetían en mi mente como una película maldita en loop. Cada risa, cada beso, cada toque. Y ella ahí, frente a mí, como si nada. Sentí un nudo en la garganta. La rabia me quemaba por dentro. La traición no era solo física. Era emocional, era silenciosa, era cruel. Quise gritarle, preguntarle ¿por qué? Exigirle una explicación, una lágrima sincera, algo. Pero no hice nada, porque sabía que cualquier palabra que saliera de su boca iba a sonar vacía. Y porque en lo más profundo de mí entendí algo aterrador. Ella ya había tomado su decisión mucho antes que yo. Al día siguiente se despertó temprano, me dio un beso en la frente y me susurró: «No puedo esperar a verte esta noche, amor». Hipócrita, quebrado por dentro. Y en cuanto la puerta se cerró detrás de ella, me puse en movimiento. No desayuné, no pensé, no dudé. Saqué una mochila, empecé a meter ropa al azar, documentos, cargadores, el cepillo de dientes. Empaqué mi vida en cuestión de minutos. Ni siquiera sabía a dónde iría. Solo necesitaba escapar, respirar, encontrarme. Y es aquí donde quiero que te detengas un segundo. ¿Alguna vez te viste obligado a abandonar todo lo que amas, solo para no destruirte por dentro? ¿Alguna vez tuviste que mirar a alguien que significa el mundo para ti y aceptar que esa persona ya no existe? No es solo tristeza, es la muerte de una versión de ti mismo que creyó, que soñó, que apostó por él para siempre. Y ahí estaba yo, manejando por una carretera solitaria rumbo a un pequeño resort escondido, mientras el silencio dentro del auto gritaba más fuerte que cualquier canción. A veces creemos que las decisiones más difíciles vienen acompañadas de gritos, discusiones, lágrimas. Pero no, las verdaderamente devastadoras llegan en silencio. Y así fue como decidí desaparecer. En ese resort, escondido a 2 horas de la ciudad, mientras el mundo seguía girando allá afuera, me senté en el borde de la cama con la mirada clavada en el suelo. Las paredes eran cálidas, la chimenea encendida, una vista hermosa al lago, pero yo estaba completamente vacío. No era solo el dolor de una traición, era el colapso de años enteros. 6 años de amor, de esfuerzos compartidos, de domingos lentos y cafés en la cama. Cada risa, cada abrazo, cada promesa se sentía como una mentira cuidadosamente embalada. Las notificaciones no paraban. Primero mensajes de Mía. ¿Por qué saliste sin decir nada? Avísame cuando vuelvas, amor. Después, el tono cambió. Ryan, esto no es gracioso. ¿Estás bien?
¿Por qué te llevaste tus cosas? Y finalmente, el grito desesperado que tanto temía. Por favor, respóndeme. No entiendo qué está pasando. Te lo suplico. No respondía ninguno, ni uno solo, porque cada palabra de ella era una herida abierta, porque no sabía si era más grande el dolor o el desprecio. Esa noche, en medio del silencio de la cabaña, marqué el número de mis padres. No suelo hacerlo. Ellos son de esas personas que solo lloran cuando todo se viene abajo. Y cuando les conté que había cancelado la boda, que Mia me había traicionado de la peor forma posible, no dijeron nada durante varios segundos, hasta que mi madre, con voz temblorosa, solo susurró: «Lo siento, hijo, ninguna mujer merece tus lágrimas. Dormí poco esa noche. El peso del amor roto no te deja cerrar los ojos». Y en medio de la oscuridad llegó esa elección que lo cambia todo. No volver. No ceder a sus lágrimas, ni a sus disculpas, ni a sus promesas. No permitir que el miedo al futuro me atara a un pasado que ya no existía. Ahí fue cuando dejé de ser el hombre que amaba a Mia y comencé a ser el hombre que se elegía a sí mismo. Había algo dentro de mí que aún pedía respuestas, no para volver, no para perdonar, sino para entender cómo alguien que te mira a los ojos todos los días puede esconderte tanto. Y para eso necesitaba empezar por la raíz del problema, Tacha. Ella no era solo una amiga ruidosa y provocadora, era una figura constante en nuestra relación. Siempre estaba ahí, opinando, empujando, influyendo. Y ahora, después de ver el video y escuchar su voz celebrando la infidelidad de Mia, necesitaba enfrentarla. Volví a la ciudad sin avisar. Me senté en una cafetería a unas cuadras del centro. Y ahí llegó ella, Tacha, puntual, vestida como si fuera a una pasarela, con un blazer rosa fosforescente, gafas oscuras y esa actitud de superioridad que siempre la acompañaba. Me vio y sonrió. ¿Chateado?, preguntó, como si estuviera hablando de un malentendido sin importancia. La sangre me hervía. ¿Chateado? No, estoy asqueado. ¿Qué clase de mejor amiga empuja a su amiga a traicionar al hombre con el que va a casarse y luego le envía un compilado de esa noche como si fuera un recuerdo feliz? Su sonrisa desapareció. Intentó defenderse. Dijo que todo fue una noche divertida, sin mala intención. Yo no necesitaba escuchar más. Saqué mi celular. Abrí los screenshots de los mensajes que ella misma le había mandado a Mia. No te sientas culpable. Fue tu última noche para ser mala. La rompiste, novia del año. Se los mostré. Sus ojos se movieron rápido. Tragó saliva y luego desvió la mirada. Pero entonces sucedió algo que no esperaba. Tacha, quizás por primera vez, bajó la guardia. Y en vez de atacarme, dijo algo que me dejó helado. Mira, puedes odiarme todo lo que quieras, pero al final del día, Mia fue la que tomó esas decisiones. Yo solo estaba ahí. Y tenía razón. Por más repulsiva que fuera su actitud, por más influencia que tuviera, la traición no fue un accidente, ni un impulso, ni un malentendido. Fue una elección, una serie de elecciones conscientes, una tras otra. Mia eligió cruzar cada línea. Fue en ese momento que mi percepción cambió por completo. Yo quería culpar a Tacha, quería verla como el monstruo que había arruinado mi vida. Pero la verdad era mucho más cruel y mucho más simple. Mia no fue arrastrada. Ella caminó por su cuenta. Y aceptar eso dolía más que cualquier insulto o traición. Porque es más fácil pensar que te traicionaron por culpa de otros que por la verdadera esencia de quien amabas. Después de enfrentar a Tacha, supe que tenía una última cosa por hacer. Desenmascarar por completo a Mia, no solo frente a mí, sino frente a las personas que más la idolatraban, sus padres. Janet y Henry, los clásicos padres conservadores que siempre me miraron por encima del hombro, como si su hija fuera una joya preciosa y yo apenas el afortunado que había tenido acceso a ella. Desde el día que Mia y yo decidimos mudarnos juntos, ellos lo tomaron casi como una ofensa moral. Jamás lo dijeron abiertamente, pero sus miradas, sus comentarios disfrazados de consejos, su silencio pasivo-agresivo, siempre me hicieron sentir como si no fuese suficiente. Esa tarde toqué el timbre de su casa sin previo aviso.
Cuando Janet abrió la puerta, sus ojos se iluminaron con una mezcla de alivio y preocupación. Ryan, gracias a Dios. ¿Dónde has estado? ¿Qué está pasando? Mia está destrozada. No es la víctima, le respondí con calma. Vine porque ustedes merecen saber la verdad. Le mostré el video, sin filtros, sin pausas. La expresión de Janet pasó de la incredulidad al puro horror. Henry, al escuchar los gritos, bajó corriendo y también lo vio. Sus puños se apretaron, el rostro se volvió rojo de furia. La perfecta Mia, la hija ejemplar, estaba siendo expuesta sin posibilidad de negarlo. ¿Qué demonios tenía en la cabeza esa chica?, murmuró Henry, dando vueltas por la sala. No lo sé, y sinceramente ya no me importa, les dije. Yo ya tomé mi decisión, pero ustedes merecen saber a quién criaron. Janet me miró con los ojos llorosos. Ryan, por favor, ¿no puedes al menos hablar con ella? Casi solté una carcajada. ¿Hablar? Ustedes piensan que el problema fue mudarse conmigo, pero el verdadero problema fue que nunca quisieron ver quién era realmente su hija. Y ahí fue cuando todo empezó a caerse para Mia. Por años había vivido con una red de seguridad tejida por sus padres. Apoyo emocional, dinero, influencias. Incluso su trabajo actual era un favor de Henry, que había movido hilos para ubicarla en una cómoda oficina sin demasiado esfuerzo. Pero ahora, con la verdad al descubierto, ya no había más red. Janet me dejó un mensaje esa misma noche, llorando. Me dijo que habían enfrentado a Mia, que ella negó, suplicó, lloró, pero no asumió ninguna responsabilidad. Y cuando vieron que no pensaba cambiar, la echaron de la casa. La niña mimada, la hija modelo, la que siempre tenía todo bajo control, ahora estaba sola, con sus maletas en la calle y una reputación destruida. Y aunque parte de mí sentía una punzada de tristeza, otra parte sentía justicia. Hasta ese momento, todo lo que había hecho fue una reacción a la traición, al dolor, a la mentira. Pero fue entonces, al ver cómo la fachada de Mia se desmoronaba frente a su propia familia, que comencé a recuperar el control sobre mi vida. Ya no era solo el tipo que huía con una mochila y el corazón hecho trizas. Era alguien que empezaba poco a poco a renacer desde las cenizas. Mientras Mia vagaba entre casas de conocidos, llamando desesperadamente a viejos amigos que evitaban sus llamadas, yo respiraba aire limpio por primera vez en semanas. Sus mensajes seguían llegando, pero se habían vuelto diferentes. Ya no había arrogancia, no había excusas, solo una voz quebrada pidiendo algo que ella misma había roto. Ryan, estoy arrepentida, no sé qué me pasó. Por favor, solo quiero hablar contigo. Pero yo ya no necesitaba escucharla. Lo más irónico fue cuando algunos de nuestros amigos comenzaron a acercarse. Raquel, por ejemplo, me envió un mensaje honesto. Ryan, estuve esa noche. No imaginé que fuera a llegar tan lejos. Me siento culpable por no haber hecho nada. Mia solo quería una noche de diversión antes de casarse, pero la perdió toda. Y ahí entendí algo esencial. El dolor que sentía ya no era mío, no me pertenecía más. Era una carga que estaba soltando, centímetro a centímetro, respiración tras respiración. Mia, en cambio, se encontraba en caída libre. Perdió el empleo. Henry, su padre, simplemente cerró la puerta. Intentó volver a casa, y sus propios padres le dejaron las maletas en la terraza. La misma mujer que organizaba fiestas, reunía a todos, la que era el centro de atención, ahora no tenía a nadie. Solo algunos mensajes de compasión vacía, y un eco de lo que alguna vez fue su vida perfecta. Y yo volvía a ser dueño de mi silencio. Volvía a dormir sin miedo a una mentira. Volvía a ver mi reflejo sin sentir vergüenza de haber amado. Porque cuando una persona te rompe, puedes elegir vivir entre los pedazos o reconstruirte con ellos. Yo elegí lo segundo. Dicen que cuando el alma se rompe, no vuelve a ser la misma. Pero también dicen que cada cicatriz es una prueba de que sobreviviste. Y eso era yo, un hombre remendado pero en pie, con la mirada limpia, y el corazón, aunque aún dolido, libre. Mientras Mia se deshacía lentamente entre los restos de su vida anterior, yo comenzaba un proceso lento, silencioso,
pero firme, de reconstrucción. Las noticias sobre ella me llegaban por terceros. Un amigo en común, Eric, me contó que Mia había intentado quedarse en su casa. Llegó llorando con maletas sin rumbo. Eric, aunque siempre fue amable, fue claro. No, Mia, no puedo ayudarte, tú misma cavaste este pozo. Ella lloró, suplicó, pero ya no tenía el poder de antes. El círculo que solía girar a su alrededor se desintegró. Sus amigas, incluso Tacha, comenzaron a lavarse las manos. Nadie quería cargar con el peso de sus decisiones. Y eso la mataba. Por otro lado, yo empecé a hacer lo que no había hecho en años. Pensar en mí. Empecé terapia. Volví a leer esos libros que había abandonado. Fui a caminar sin mirar el reloj. Hablé con mi madre durante horas. Redescubrí quién era Ryan, más allá de Mia. Porque sí, dolía. A veces todavía soñaba con ella y despertaba con lágrimas que no sabía que guardaba. Pero ya no eran lágrimas de pérdida. Eran parte de un duelo necesario. El cierre de un ciclo que tenía que morir para que yo pudiera renacer. Y es curioso cómo el mundo reacciona cuando dejas de rogarle amor a quien no supo dártelo. Empezaron a llegar mensajes nuevos. Personas que me decían, admiro tu fuerza. Tu historia me hizo pensar en lo que yo permito en mi vida. Gracias por no callarte. Me ayudaste a abrir los ojos. Y fue ahí donde entendí que no todo lo roto se pierde. A veces, lo roto se convierte en testimonio, en advertencia, en guía para otros. Mientras Mia dormía de favor, intentando reconstruir una imagen que ya nadie compraba, yo comenzaba a mirar hacia adelante, no con rencor, sino con paz. Porque cuando uno sobrevive al incendio, no reconstruye con las mismas paredes, construye algo completamente nuevo. Nunca planeé contar esta historia, pero hay algo en el dolor superado que necesita ser compartido, como una cicatriz que al mostrarla le dice al mundo que ya no duele. Mia fue mi gran amor, lo fue. No lo niego, no lo borro, no me arrepiento de haberla amado, pero amar no siempre significa quedarse. Y a veces el acto más puro de amor es hacia uno mismo. El día que me marché sin decir una sola palabra, no lo hice por cobardía. Lo hice porque entendí que gritarle a alguien que te ha apuñalado no va a hacer que saque el cuchillo. Solo va a dejarte sangrando más. La traición que viví no fue el final de una relación. Fue el principio de una verdad. Yo valía más que una excusa, más que una noche loca, más que una cadena de mentiras disfrazadas de sonrisas. Y si estás leyendo esto, escuchando esto, sintiendo esto, y has pasado por algo parecido, quiero que sepas algo fundamental. Tú no eres el error de otra persona. Tú no mereces cargar con la vergüenza de lo que alguien más eligió hacer. No te defines por la traición que sufriste, sino por lo que haces después de ella. Mia pensó que siempre habría alguien para limpiar su desastre. Pasó años bailando sobre la cuerda floja, creyendo que el mundo giraba a su favor. Hasta que un día la cuerda se rompió y todos miraron hacia otro lado. Fue justo lo que le pasó. No me corresponde a mí juzgar, pero sí sé que la vida cobra factura. Y a veces la mayor lección no es el castigo, sino el silencio de quien ya no está para salvarte. Hoy camino con más calma, no porque olvidé lo que viví, sino porque lo superé. Porque me liberé, porque elegí no convertirme en la víctima de una historia mal contada, sino en el autor de una nueva. Y si algo me dejó todo esto es una certeza. No todas las historias de amor terminan en boda, algunas terminan en libertad. Y eso también está bien. Porque la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino.